Bienvenida a Maternidad, Amor y Drama. Tu espacio, tu tribu. Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y el día de hoy quiero hablar de un tema muy vulnerable y que me pone en una situación muy complicada. Y es un tema que estoy viviendo personalmente con mi papá y sobre su salud. Y el tema central de esta conversación que quiero abrir hacia ustedes y que me gustaría abrir un debate es la muerte. Hoy quiero tocar específicamente ese tema porque lo he traído mucho en mente, ya que con toda esta situación que estoy viviendo, tengo que comunicarle a mi pequeño qué es lo que está pasando con el abuelo, porque el abuelo es una persona muy importante para él. Y voy a ir desglosando esto poco a poco, pero quiero decirte algo. Yo no soy psicóloga, no soy tanatóloga, no soy profesional sobre estos temas. Simplemente estoy tratando un tema personal y desde mi sentir que te quiero compartir, pero no quiero que lo tomes como si yo fuera una persona experta en este tema. Quiero empezar que la muerte todavía se me hace que es un tema muy tabú con nuestros pequeños, porque como mamás, claro que queremos alejar a nuestros hijos de lo que causa dolor, de lo que causa tristeza, los queremos alejar de las enfermedades, de todo lo malo que puede existir en el mundo, pero la muerte es parte natural de la vida. Es decir, nacemos, crecemos y desafortunadamente, y lo triste es que tenemos que morir, tenemos que dejar este mundo, pero es cómo se lo comunico a mi hijo. ¿Cómo puedo hacerlo de la manera más sana o más linda para que él lo pueda entender? Pero muchas veces me pongo a pensar, los niños son mucho más inteligentes, mucho más listos y mucho más fuertes de lo que pensamos. Y creo que esto se lo deben muchísimo a su inocencia, porque ellos ven las cosas desde otra perspectiva. Ellos lo ven más sobre qué es lo que tiene que pasar y la naturalidad de la vida, pero nosotros lo vemos desde otro punto que es más vulnerable, porque lo vemos desde el egoísmo, lo vemos desde el amor que le tenemos a una persona, desde esta parte de que no queremos soltar, desde la parte de la seguridad. Y los niños no lo ven desde ahí. Muchas veces cuando les explicamos algo como esta parte de la muerte, lo toman de una forma mucho más natural y más tranquila y más calmada que nosotros. Y siento que también hablar de este tema de la muerte no tiene que ser desde el dolor, desde el terror, desde el trauma, ¿no? Puede ser también desde un lugar bastante lindo. Y quiero aquí hacer un paréntesis y contarte más o menos una historia con mi hijo. Hace unos días mi papá se puso muy grave, él no está en esta ciudad y tengo que estar viajando y regresando para poder acompañarlo, para poder estar con él y pues con mi familia. Y cuando un día se complicó este tema, ¿no? Tuve que salir de imprevisto y mucho, muy rápido y tuve que dejar a mis hijos. Y mi hijo mayor, lo primero que dijo es, algo está pasando con el abuelo y no es algo bueno, porque mamá está estresada y porque mamá se va de esta forma tan abrupta de repente. Y lo único que yo le pude decir fue, amor, ¿recuerdas que hay veces que las personas tienen que ir con Dios o con Jesús porque ya no podemos estar aquí en el mundo? Lo hemos platicado. Y él como, sí, sí lo hemos platicado, bueno, algo similar tenemos que ayudar a hacer al abuelo. En ese momento yo no lo pensé y solamente se lo dije. Fue algo muy natural desde mi corazón porque yo también estaba muy alterada, estaba muy triste, era todo tan rápido de la forma que tenía que actuar, que fue lo primero que se me ocurrió decirle. Cuando yo viajo y con las personas que dejo a mi bebé, a mis hijos, me dicen, oye, ¿sabes qué nos dijo Memo? Memo nos acaba de decir que ahora nos toca conseguir una foto, unas flores y una tumba con el nombre de su abuelo para saber en dónde va a estar. Y aquí lo primero que yo pensé, una es, ¿cómo mi hijo sabe esto cuando yo ni siquiera he tocado este tema de frente con él? ¿Cómo es que mi hijo me está diciendo esto o cómo es que lo dijo con la calma que yo pensé que no iba a existir? Y es que a veces no entendemos esta parte que como adultos la gestión de emociones se vuelve más complicada por todo lo que hemos vivido y por todo el tiempo que hemos compartido con estas personas que tanto amamos. Pero cuando eres niño, los niños buscan más la lógica de la situación. Es decir, claro, se necesita una foto porque yo pongo una ofrenda y mi mamá me ha dicho que son las personas que quiere, pero que ya no están aquí.
Y por supuesto que les tenemos que poner flores, porque mamá pone flores a estas personas cuando se acuerda de ellas. Y claro que tenemos que conseguir una tumba con su nombre, porque sí, ¿cómo vamos a saber en dónde vamos a encontrar al abuelo? Y eso es lo envidiable de los niños y es lo que nosotros como papás y como adultos muchas veces no logramos ver y nos complicamos más la vida. Yo no creo que la muerte sea algo malo. La muerte es algo que tiene que pasar y te repito, viene con la naturalidad de la vida. Que duele, duele muchísimo. Que te rompe por completo. Pero el que nosotros sintamos y pensamos eso no significa que va a destruir a nuestros pequeños. Y también siento que la muerte no es algo malo, no es algo horrendo que deba de causar terror o trauma. Siento que la muerte puede también dibujarse como algo hermoso, que es una persona que estuvo en este mundo disfrutando con nosotros, compartiendo con nosotros, pero que es momento de partir, porque todo se termina, todo se acaba y todos venimos por algo, pero no sabemos cuándo es que nos vamos a ir. Mi hijo, cuando yo le dije esta parte de irse al cielo con Dios, con Jesús, esto pasó porque en algún momento mi hijo en YouTube encontró la Biblia para niños y empezó como a ver estos pequeños videos que duraban 3 minutos sobre la historia de Jesús. Y a él se le hizo algo muy interesante y le gustó y ni siquiera tuve que interferir en eso, ni tampoco lo tuve que obligar y tampoco le dije que estaba mal, ¿no? Él empezó a verlo, le agradó y lo fuimos acompañando. Entonces, cuando hablaban de Jesús y cuando hablaban de Dios y cuando se tomaban estos temas, siempre se mencionaba que el reino de Dios era hermoso o es hermoso. Y él empezó a decirme, oye mamá, tú sabes que es muy bello cuando la gente muere y va con Jesús porque hay árboles, hay pájaros, hay animales, ¿no? Y él lo pintaba de esta forma que también nosotros de niño lo pintamos porque ahorita como adultos realmente no sabes cómo es ese lugar. Sabemos que es algo hermoso, los que creemos, pero no sabemos realmente cómo es, pero para él era así. Y esa es la parte hermosa de la muerte, hacerle creer o manejarlo así con nuestros hijos, de que van a un lugar mejor, mucho más tranquilo, a un lugar hermoso con alguien que los ama, que van a esperarnos, que tarde o temprano vamos a estar con ellos y nos vamos a ver un día, que no es un hasta nunca, sino que es un nos vemos luego. Eso creo que es lo importante que le debemos de transmitir a nuestros hijos. Hace 2 días yo hablaba con una amiga y le contaba la situación por la que estaba pasando con mi papá, y ella me decía que su hija había perdido a su abuelo hace muy poco y que estaban ellos muy conectados, pero la pequeña tenía 4 o 5 años, entonces es como esta parte en donde ellos se sienten confundidos. Si lo voy a ver, no lo voy a ver, ¿a dónde va? ¿Qué es lo que va a pasar? Y mi amiga le dijo, oye, el abuelo ya no puede estar aquí. El abuelo tiene que marcharse y él se va a ir al cielo y en el cielo se va a convertir en una estrella. Y esa estrella la vas a poder ver todas las noches cuando termines tu día para poder contarle como la situación o para poder verlo, para que lo tengas presente. Pero ella le hizo una historia muy hermosa sobre esto, que yo no veo mal porque finalmente es como esta parte linda que le podemos dar a los niños y siento que es como cuando le decimos de los Reyes Magos, del ratón de los dientes, ¿no? Mantener esa ilusión de todavía los tengo aquí. No significa que porque el abuelo murió, ya no esté conmigo, ya no me esté cuidando, ya no sea parte de mi vida, ya no vaya a ser parte de mi historia. Claro que va a estar presente, pero de otra forma. Claro que se va a transformar en otra situación todo lo que está pasando, sí. No va a volver a ser lo mismo y no vamos a ver al abuelo tal vez físicamente, pero él va a seguir viviendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Que al final esto me lleva a sí hacer que mi hijo reconozca lo importante que es hacer recuerdos, lo importante que es vivir la vida, lo importante que es enfocarnos en la familia, lo importante que es decirle a las personas que amamos, lo importante que es abrazar a un abuelo, a un tío, a un hermano, a un papá, a una mamá, lo importante que es
esta parte del amor y no tanto lo material. Y siento que muchas veces nosotros lo vemos justo desde este punto malo de no pude despedirme, no le dije lo suficiente, no hice lo suficiente y claro que esto nos causa muchísimo dolor. Y es parte de la vida de que a veces vamos tan rápido que sentimos que las personas que queremos van a ser eternas y eso es lo que nos provoca muchísimo sufrimiento cuando perdemos a una persona. Porque claro, el amor duele y sí, si se va esa persona, claro que nos va a doler y claro que vamos a sufrir. Pero siento que con lo que más cargamos y por lo que nos da tanto miedo y tanto terror hablar de la muerte, es esa culpa que llegamos a sentir por todos los momentos y todas las situaciones que vivimos, los momentos que perdimos, pero las decisiones que también tomamos. Tal vez pudiste hablarle por teléfono a esa persona y en ese momento no lo hiciste. Tal vez pudiste ir a visitar a esa persona y tampoco lo hiciste. Tal vez le pudiste haber dicho 1,000,000 de veces a esa persona cuánto la amabas y dejaste pasar cada una de esas oportunidades. Y siento que eso es lo que nos causa dolor. Y los niños enfrentan esto de una forma muy distinta porque los niños son transparentes, porque los niños dicen las cosas cuando las tienen que decir, porque un niño llega y te abraza cuando le nace, porque un niño sí o sí no sabe realmente lo que es el rencor, porque un niño hace todo con amor, sin pensarlo, como es, con esa naturalidad, con esa calma, con esas pausas que nosotros adultos deberíamos de hacer. Y es por eso que también siento que no es que a un niño no le duela, es que lo toma desde otra perspectiva. Y a nosotros realmente lo que nos duele es todo eso que dejamos pasar, todo eso que no valoramos, todo eso que no vivimos como nos hubiese gustado vivir por algún distractor, llámese trabajo, llámese rencor, llámese tiempo. Por eso creo que es importante también decirles a nuestros hijos que la vida es limitada. ¿Cuándo se va a acabar? Que no lo sabemos, pero también tenemos que enseñarles a vivir de una forma más presente, de una forma más amable, de una forma más empática, de una forma que realmente valga la pena y que te haga disfrutar todo lo que te rodea, de valorar todo lo que tienen. Porque ahora que yo estoy viviendo esta situación con mi papá, me he dado cuenta que no somos conscientes de lo afortunados que somos. No eres tan consciente de lo afortunado que eres de todavía tener a tus 2 papás. Estoy por casi llegar a los 40 años y estoy agradecida con la vida y con Dios de haber disfrutado tanto a mis padres y llegar a este punto de tenerlos conmigo, que claro que me hubiera gustado hacer muchas otras cosas, me hubiera gustado, pero desgraciadamente es que como hijos a veces pensamos que ellos van a ser eternos, que ellos no se van a ir, que se van otros papás de otras personas, pero que los nuestros no. Y a veces esto lo sentimos o lo pensamos por seguridad de nosotros, por también tratar de que no nos duela, de no sentir el dolor, de no tener que lidiar con todo eso. Pero siento que si también el tema de la muerte lo vamos tratando durante la vida con nuestros hijos de una forma natural y como debe de pasar o como va a pasar, siento que ese dolor va a ser menos intenso cuando llegue el momento. Yo recuerdo que un tema que nunca traté con mis papás era, ¿qué voy a hacer cuando se muera? ¿Cómo debo de afrontar eso? ¿Cómo debo de vivir ese duelo? Y más adelante a mí me gustaría hablar de lo que creo sobre ese tema, porque si no, este episodio se haría muy extenso, pero siento que sí hay una forma de vivir el duelo durante la vida para que cuando llegue el final no sea así de doloroso. Siento que sí hay una forma y que sí existe una forma de cómo vivir esta vida para que cuando alguien se vaya o nos vayamos nosotros, no sea tan terrorífico, que no nos dé tanto miedo, que no sintamos tanto dolor o que por lo menos cuando llegue ese momento encontremos la rápida resignación. Siento que la vida te sacude de un momento a otro de una forma siempre muy abrupta, tanto en las partes felices como en las partes tristes y dolorosas. Y es por eso que he llegado a la conclusión de que algo que sí tenemos que inculcar en nuestros hijos es que siempre conviertan todo en momentos mágicos. ¿A qué me refiero con momentos mágicos? No que siempre estén aventando brillos y confeti, ¿no? Porque claro que así no es la vida, pero a momentos mágicos es siempre verle el lado bueno a las cosas. Es decir,
Si estoy viviendo este momento con mi abuelo, voy a convertirlo en un momento mágico. Lo voy a escuchar, lo voy a sentir, lo voy a recordar, voy a grabar todo aquí y aquí en mi corazón. Y eso hacerlo con todas las personas que ellos aman, con todas las actividades que aman y con ellos mismos. Convertir la vida en un lugar mágico se puede. Y siento que si vivimos en un lugar mágico en donde digamos, estoy satisfecho con todo lo que he hecho, estoy satisfecho con todo lo que he dicho, con lo que he demostrado, también podemos aceptar la muerte diciendo, llegó el momento, pero me puedo ir tranquilo. O puedo dejar ir a esa persona tranquila. No cargar con lo que esa persona va a dejar o se va a llevar, pero sí ser responsables y decir, puedo dejar ir a esta persona, me duele y la voy a extrañar, pero siento que hice todo lo que tenía que hacer para poder despedirla. Pero nunca nos adelantamos a eso porque te repito como al inicio de este episodio. Esto es un tema tabú que nadie quiere hablar de esto. Te voy a hacer un paréntesis para darte un ejemplo. Yo le comentaba a muchas personas que desde que me casé con mi esposo y yo decidimos cubrir pues todos nuestros gastos funerarios en caso de que algo nos pasara, ¿no? Y sí, efectivamente es de que va a ir una carroza por ti, te van a preparar, va a haber un velorio, claro que sí, también están incluidas las galletas y el café, lo que tú quieras. Y las personas decían, oye, pero están súper jóvenes, ¿por qué pensar en eso? ¿Por qué hacer eso? ¿Ya se quieren morir? O sea, ¿están enfermos? Pero no lo ven desde el punto en que nosotros estamos viendo esta situación. La vida no es comprada, la vida simplemente es prestada. Y alguien viene y te pone aquí, en este caso, te repito, yo creo en Dios, y viene y te dice, te voy a mandar al mundo para que puedas hacer esto, pero un día te voy a llamar y un día vas a tener que regresar a mí. ¿Cuándo? No lo sé. Y nosotros menos. Pero sí sé que hay un plan para cada uno de nosotros, o es lo que yo quiero pensar. Te repito, te estoy hablando desde cómo lo siento yo, cómo lo pienso yo y cuáles son mis creencias. Yo no sé si voy a tener un accidente, no sé si voy a enfermar, no sé lo que vaya a pasar, pero sí sé que tengo que estar precavida, porque en el dolor que vivan mis hijos yo no quiero dejar más sufrimiento. Y es parte de lo que me va a hacer irme tranquila. Irse tranquilo siento que es un mundo de cosas que tienes que ir haciendo durante tu camino, pero esta pequeña cosa que hicimos de nuestros gastos fúnebres cubre parte de mi tranquilidad de cuando yo me vaya y decir, no les estoy dejando esta carga a mis hijos, sé qué va a pasar conmigo, no van a tener que estar consiguiendo tal vez el dinero, no van a tener que estar consiguiendo el lugar, van a poder vivir su dolor como lo tienen que vivir, porque esto ya está resuelto. Esto como mamá y como persona a mí me causa paz. Tal vez a ti no te cause paz y está bien, pero a lo que voy con este ejemplo es que adelantémonos a las cosas que nos van a dar paz para poder marchar y hagamos cosas que nos van a dar paz para poder dejar ir a otras. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo pagué también estos gastos fúnebres con mi esposo, también logramos pagar los gastos de nuestros papás. Eso quiere decir que ahorita con el episodio que estoy viendo con mi papá, con el momento muy doloroso, es que hay una carga menos. Es que es decir, papá, si te vas también estoy en paz y este pequeño acto que hice me va a dejar sentir mi dolor y pensé en ti y nada más. Y no se trata de que quiera que se muera mi padre, que quiera que se muera mi mamá, que se muera mi esposo, que me muera yo. No, no se trata de eso. Es este ejemplo que te estoy dando simplemente para encontrar paz en nuestros corazones, para poder aceptar la muerte, ya sea de una persona o de nosotros mismos. Así que siento que debemos de tratar estos temas con toda la naturalidad con nuestros hijos. Siento que no es un tema que no debamos de hablar. Siento que es un tema que también se presenta en la vida, como cuando hablamos con ellos de sexualidad, como cuando hablamos con ellos del trabajo, como cuando hablamos con ellos que un día se tienen que ir de casa, como hablamos de ellos cuando les decimos, un día vas a ser papá. Claro, también viene este tema de, sí, también va a haber un día en el que te vas a tener que morir. Y sí, también va a haber un día en el que vas a enterrar a muchas personas. Y aquí también siento que no debemos de ser egoístas, porque yo sí creo que también los niños deben de cerrar ciclos, que los niños también deben de cerrar estos ciclos de una forma muy amorosa y de una forma sana. Es decir,
Claro que si se muere el abuelo o está por morir el abuelo, se lo tienes que comunicar. En este caso, a mí algo que me movía mucho y que yo de repente decía: "Sí, no, sí lo hago, no lo hago", es que mi hijo ama a su abuelo muchísimo. Y claro que el abuelo ama a mi hijo porque fue el primer nieto y entonces hicieron un lazo muy cercano. En los últimos días que pudieron estar conviviendo, ¿no? Pues no eran tan seguidos. ¿Por qué? Por cuestión de tiempo también de mi papá, por cuestión de actividades de mi hijo, pero ellos siempre seguían con esta conexión. Tanto que mi hijo, ahora que mi papá, desafortunadamente esto le pasó en otra ciudad, que no es la ciudad en donde nosotros vivimos, siempre es como de: "¿Y cuándo voy a ver al abuelo? ¿Y cuándo vamos a visitar al abuelo? ¿Y el abuelo por qué no ha venido, mamá?". Y yo lo único que le decía era: "El abuelo está un poco enfermo y está en el hospital, pero vamos a ir a visitarlo. Tú no puedes entrar porque no dejan entrar niños pequeños, pero yo le voy a dar tus saludos y vas a ver que el abuelo va a salir y lo vas a poder ver y te vas a poder decirle lo que tú le quieras decir". Pero imagínate que pasara lo inevitable, ¿no? Que es justo esto de perder a un abuelo y que tú no le digas a tu hijo, que le digas mentiras, que se fue a trabajar, que fue a algún lugar y que empieces a prolongar eso, los niños claro que no son tontos. Los niños claro que sienten que algo está pasando. Y siento que ellos también deben de cerrar ese ciclo y de poder despedirse de los abuelos, y los abuelos también necesitan despedirse de ellos. Y aquí te menciono abuelos por la situación que yo estoy viviendo, pero es así con todo mundo. Es así también con sus padres, es así también con sus hermanos, con sus tíos, con sus amigos, con cualquier persona que esté a punto de irse, de despedirse, de apagarse. Y siento que también es algo que no podemos frenar en la vida de nuestros hijos porque es algo que, te repito, muy natural. Claro que los niños también deben de participar activamente en la parte emocional de lo que está pasando, ¿no? Deben de llorar, sí, deben de sufrirlo, porque ¿qué pasa con estas personas que más adelante también tenemos muchos traumas porque no pudimos despedirnos de esa persona, porque nos dio miedo, porque nos lo negaron, porque nos da empezamos a vivir con miedo, porque desafortunadamente pensaron que no podíamos con el dolor, que no podíamos lidiar con ciertas situaciones, porque nunca nos enfrentamos al mundo, porque nos metieron en una burbuja donde nos empezaron a alejar de todo. Y ellos también tienen que aprender que está bien extrañar. Tienen también que entender que está bien llorar, que está bien sufrir y que está bien sentir, porque es parte activa de la vida, porque no nada más van a sufrir y a extrañar y a llorar por esta parte de la muerte, sino por muchos otros aspectos de la vida. Y esto es parte de lo que nos hace fuertes, de lo que nos hace seguir avanzando, seguir aceptando, seguir viviendo. Pero esto es de una forma muy humana y así es como yo lo veo. Y algo que te quiero compartir es que a mí sí me gustaría criar a mis hijos en donde ellos entiendan que la vida también tiene pérdidas, que la vida no siempre es color de rosa, pero que una forma de amar también es sentir el dolor, porque cuando tú sientes dolor por una persona que se va, es porque realmente la amaste, porque realmente fue importante en tu vida. Y si a alguien le duele que tú estás a punto de partir o que algo te está pasando, es porque esa persona realmente te ama. Y así es el amor. Y algo muy fuerte que he aprendido estos días es que los niños encuentran siempre la luz. Que los niños son más fuertes de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos. Porque a pesar de estos momentos, ellos siguen jugando, ellos siguen cantando, ellos siguen brincando y aceptando lo que va a pasar. Así que lo que ellos nos están enseñando a nosotros es a estar más presente, a decir lo que sentimos, a ver a quienes nos aman, a quienes amamos, a convivir con esas personas importantes, a realmente fijarnos en lo que vale la pena. Y aquí yo te decía de hacer momentos mágicos. Los niños son expertos en hacer esos momentos. Los niños no están pensando en estar en un celular cuando están compartiendo un momento contigo. Los niños están presentes, huelen, sienten, y eso es lo que debemos de aprender de ellos. En este momento que yo estoy viviendo, no te puedo explicar la fortaleza que me han dado mis hijos. No te puedo decir lo que me han enseñado. Me han enseñado que un papá y una mamá
son muy importantes, que siempre los vamos a necesitar. No importa si ya no dependes de ellos económicamente o para cuidarte, pero sí en esta parte emocional, sentimental y moral, pero que la vida sigue y sigue, que el tiempo no para y que a pesar de que vamos a sentir dolor y no estamos nunca preparados para estos momentos, existen muchas otras cosas por qué seguir y que ellos nunca se van a ir, que ellos siempre van a vivir en nuestro corazón, van a vivir en nuestra mente, en fotografías, en canciones, en objetos, pero ellos siempre van a estar presentes. Creo que un error muy grande que cometemos y que yo he cometido y que he estado analizando es que como seres humanos queremos también tener el control de la vida y el control de la vida nosotros no lo tenemos y nunca lo vamos a tener. Entonces, vivamos de una forma sana, de una forma feliz, demostrando nuestro amor, demostrando nuestro cariño, estando más presentes, creando justo esos momentos mágicos que crean los niños. Pero aquí me gustaría abrir la conversación y preguntarte, ¿tú qué opinas sobre hablar de la muerte con tus hijos? ¿Tus hijos han perdido a alguien importante, a alguien que aman mucho? ¿Cómo trataste esa situación? Me gustaría leerte en los comentarios, me gustaría que me lo compartieras. Y bueno, quiero decirte que agradezco mucho que hayas escuchado este episodio porque es muy especial para mí. Es un episodio que nunca imaginé hacer porque yo también tenía este tema de la muerte muy tabú y no me gusta pensar en eso, pero que en estos momentos es lo único que ha estado presente en mi cabeza, de que puedes perder a una persona en cualquier momento y que vives en arrepentimiento y en dolor y que eso tampoco es justo para ti. Y esta parte en donde te digo que debes de vivir la vida presente es parte de nuestro amor propio, o por lo menos eso creo. Es parte de querernos, de valorarnos y de adelantarnos a ese sufrimiento que muchas veces siento que podemos tratar desde antes. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar en este episodio conmigo. Si este episodio hizo clic contigo y tú también estás viviendo lo mismo que yo, has perdido a una persona muy querida o estás viviendo un duelo porque esta persona se está yendo y se está apagando poquito a poquito, te pido que me compartas cómo es que tú lo estás haciendo porque en estos momentos necesitamos ser tribu porque no sabemos lidiar con muchas situaciones. Te mando un abrazo muy fuerte en cualquier lugar en donde estés y como siempre te agradezco que me estés acompañando. Te mando mucha luz, muchísimos abrazos y nos vemos muy pronto en un nuevo episodio. Bye.